Hola navegantes de la ciencia ficción, bienvenidos. Y recuerden, tratándose de ciencia ficción, todos los caminos llevan a Sci-Fi Navigator. Sci-Fi Navigator. Suscríbanse. Nos quedaban unos 20 minutos. Brill caminaba ya por el perímetro con sus soldados, ordenándoles refugiarse en las trincheras, una brigada cada vez. Me comuniqué por radio, para pedirle que instalara las armas pesadas de modo tal que sirvieran para canalizar el avance del enemigo hacia el radio de acción de los rayos láser. No había mucho que hacer, salvo aguardar. Pedí a Charlie que evaluara el avance enemigo, a fin de establecer una adecuada cuenta regresiva. Después, volví a mi escritorio y saqué un anotador para dibujar las posiciones de Brill y ver en qué podía mejorarlas. El gato trepó a mi regazo maullando lastimeramente. Por lo visto, no sabía distinguir a uno de otro cuando estábamos vestidos con traje de batalla. Extendí la mano para acariciarlo y el animal escapó de un salto. La primera línea que tracé perforó 4 hojas de papel. Llevaba mucho tiempo sin realizar tareas delicadas con traje de batalla. Recordé entonces que en el periodo de adiestramiento nos hacían practicar el dominio de los sistemas de amplificación, pasándonos huevos de uno a otro. Resultaba bastante sucio. ¿Quedarían aún huevos en la Tierra? Una vez hecho el diagrama, no se me ocurrió ninguna mejora, a pesar de tanta teoría almacenada en mi cerebro. Abundaban los consejos tácticos sobre la forma de encerrar al enemigo, pero desde un punto de vista erróneo. Cuando éramos nosotros los rodeados, las opciones resultaban muy escasas. Mantenerse firmes y combatir. Responder con prontitud a las concentraciones de fuerza del enemigo, pero de manera flexible, a fin de que el enemigo no pudiera emplear una fuerza divergente para apartar a los efectivos de cierto sector del perímetro. Emplear a fondo el apoyo del aire y del espacio. Consejo siempre útil. Mantener la cabeza gacha y la barbilla hacia arriba y rogar que llegara la caballería. Conservar las posiciones sin pensar en Dien Bien Phu, el Álamo o la batalla de Hastings. Otros 8 transportes. Dijo Charlie. Quedan 5 minutos hasta que lleguen los 8 primeros. Eso significaba que iban a atacar en 2 tandas, por lo menos 2. ¿Qué habría hecho yo en el lugar del comandante taurino? Eso no era muy complicado. A los taurinos les faltaba imaginación para las tácticas, y tendían a copiar las humanas. La primera tanda podía ser un ataque suicida destinado a ablandarnos y a evaluar nuestras defensas. La segunda obraría con más método y acabaría el trabajo. O tal vez fuera al revés. El primer grupo dispondría de 20 minutos para trincherarse, el segundo pasaría sobre él y atacaría violentamente un solo punto de nuestras defensas para romper el perímetro y apoderarse de la base. Pero también era posible que hubieran enviado 2 fuerzas solo porque 2 era un número mágico, o porque no podían sino lanzar 8 transportes a la vez. Eso no sería muy alentador, pues significaría que los transportes eran muy grandes. En diferentes situaciones habían empleado vehículos que transportaban desde 4 a 128 soldados. 3 minutos. Miré fijamente los monitores que mostraban los diversos sectores del campo minado. Con un poco de suerte descenderían allí incautos, o pasarían a baja altura y harían detonar las minas. Me sentía vagamente culpable, mientras yo permanecía a salvo en mi cueva garabateando papeles, listo para dar mis órdenes. ¿Qué pensaban de mí aquellos 70 corderos enviados al sacrificio? Recordé entonces mis sentimientos hacia el capitán Stott en aquella primera misión, cuando prefirió quedarse a salvo en órbita mientras nosotros combatíamos. La oleada de odio fue tan intensa que me provocó náuseas. Ergo, ¿puede manejar sola los rayos láser? ¿Por qué no, señor? Dejé el lápiz sobre el escritorio y me levanté. Charlie, tú te encargarás de la unidad de coordinación. Puedes hacerlo tan bien como yo. Voy a subir. Yo no se lo aconsejaría, señor. Diablos, William, no seas idiota. No durarías 10 segundos allá arriba. Correré los mismos riesgos que todo el mundo. ¿No entiendes lo que te digo? Te van a matar. Nuestros soldados, tonterías. Ya sé que no me tienen gran aprecio, pero... ¿No has escuchado la frecuencia de las brigadas? No lo había hecho.
nunca empleaban mi dialecto para hablar entre sí. Creen que les pusiste en la línea como castigo por cobardía, porque eligieron refugiarse en la cúpula. ¿No fue por eso, señor? ¿Como castigo? No, claro que no. Al menos no lo había hecho conscientemente, Estaban allá arriba cuando hacía falta. ¿Es que la teniente Brill no les explicó nada? Creo que no. respondió Charlie. Tal vez ha estado demasiado atareada como para transmitir. ¿O ella también creía lo mismo?, Será mejor que... ¡Miren! gritó Hilbo. La primera nave enemiga había aparecido en uno de los monitores que mostraban los campos minados. Las otras aparecieron un segundo después. Llegaban desde diversas direcciones y no se habían distribuido en una formación regular. Había 5 en el cuadrante noreste y solo una en el sureste. Transmití esa información a Brill. Pero habíamos predicho sus tácticas con bastante exactitud. Todas descendían hacia el anillo de minas. Una de ellas se acercó a uno de los artefactos taquiónicos lo bastante como para ponerlo en funcionamiento. El estallido afectó la parte trasera del extraño vehículo, haciéndole dar una vuelta completa para estrellarse de proa. Se abrieron las puertas laterales y salieron los taurinos. Eran 12. Tal vez habían quedado 4 dentro. Si todos los transportes llevaban 16 soldados, el enemigo nos superaba apenas en número. Eso en la primera tanda. Los otros 7 descendieron sin problemas. En efecto, había 16 soldados en cada nave. Brill cambió de sitio un par de brigadas, para equilibrar la concentración enemiga y aguardó. Los taurinos avanzaron rápidamente por el campo minado, caminando al unísono como pesados y chatos robots, sin interrumpir la marcha siquiera cuando uno de ellos volaba destrozado por una mina, cosa que ocurrió 11 veces. Cuando surgieron por el horizonte, quedaron claras las razones de aquella distribución, aparentemente al azar. Habían analizado de antemano qué zonas les ofrecerían mayor protección natural, a causa de los peñascos desprendidos por el bombardeo. Y como sus trajes también tenían circuitos de aumento, recorrieron 1 kilómetro en menos de un minuto. Brill hizo que sus tropas abrieran fuego inmediatamente, quizá más para levantar el ánimo que por esperanzas de dañar al enemigo. Probablemente hicieron algunos blancos, aunque era difícil determinarlo. Al menos los cohetes taquiónicos realizaron la impresionante hazaña de convertir los cantos rodados en grava. Los taurinos devolvieron el fuego con alguna arma similar al cohete taquiónico. Tal vez fuera la misma, sin embargo, muy pocas veces hicieron blanco. Los nuestros estaban bajo el nivel de tierra, y cuando un cohete no chocaba contra algo, podía proseguir la marcha por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, destruyeron uno de los rayos láser Vivawatt, y la sacudida que llegó hasta nosotros fue lo bastante intensa como para hacerme desear que la base estuviera a más de 20 metros de profundidad. Los Vivawatt no nos servían de nada. Los taurinos habían descubierto las líneas de fuego anticipadamente y las esquivaban bien. Eso se convirtió en una ventaja para nosotros, pues hizo que Charlie apartara por un momento su atención de los monitores. ¿Qué diablos? ¿Qué pasa, Charlie? Pregunté sin quitar los ojos de los monitores, esperando que pasara algo. La nave, el crucero, ha desaparecido. Observé la pantalla holográfica. Tenía razón. Las únicas marcas rojas correspondían a los transportes de tropas. ¿A dónde ha ido? Pregunté como un estúpido. Logré retroceder. Programó la pantalla para que retrocediera un par de minutos. Después aumentó la escala para que aparecieran a la vez el planeta y el colapsar. Allí estaba el crucero. Con él, 3 puntos verdes. Nuestro cobarde había atacado al crucero con solo 2 naves teledirigidas, pero había recibido cierta ayuda de las leyes de la física. En vez de entrar en inserción colapsar, había rodeado el campo colapsar en una órbita en tiro de onda, para salir de él a una velocidad equivalente a 9 décimas de la luz. Los vehículos teledirigidos iban a 99C, directamente hacia el crucero enemigo. Nuestro planeta estaba a unos 1000 segundos luz del colapsar, de modo que la nave taurina tuvo solo 10 segundos para detectar y detener ambos teledirigidos. Y a esa velocidad importaba muy poco que el choque fuera contra una bomba nova o contra un escupitajo. El primer vehículo teledirigido desintegró al crucero. El otro, que le seguía a una décima de segundo, siguió de largo y se estrelló contra el planeta.
El destructor esquivó el planeta a 200 kilómetros y se lanzó hacia el espacio, desacelerando al máximo de 25 gravedades. En un par de meses estaría de regreso. Pero los taurinos no pensaban aguardar tanto tiempo inactivos, se estaban acercando a nuestras líneas, aunque no lo suficiente como para que pudiéramos emplear láser si estaban al alcance de las granadas. Una roca de buen tamaño les protegería del primero, pero no de las granadas y los cohetes, que estaban haciendo entre ellos una verdadera carnicería. Al principio las tropas de Brill llevaron una ventaja aplastante, puesto que combatían desde las trincheras, solo podían ser alcanzados por algún disparo ocasionalmente afortunado o por una granada muy bien dirigida, que los taurinos arrojaban a mano con un alcance de pocos cientos de metros. Brill había perdido a 4 soldados, pero al parecer la fuerza enemiga estaba reducida a menos de la mitad. El paisaje quedó al final tan lleno de hoyos que también los taurinos pudieron, en su mayoría, refugiarse en trincheras improvisadas. La lucha se fue reduciendo a duelos individuales de rayos láser, interrumpidos de tanto en tanto por armas pesadas. Pero no tenía mucho sentido emplear un cohete taquiónico contra un solo taurino, pues a los pocos minutos llegaría otra fuerza enemiga de poder ignorado. Durante la reproducción holográfica de la batalla espacial, me había sentido preocupado por algo que comprendí del todo cuando se dio un poco el fuego. ¿Qué daño habría causado al planeta aquel segundo teledirigido al chocar contra el planeta a una velocidad cercana a la de la luz? Me acerqué a la computadora y averigüé cuánta energía había sido liberada en la colisión. Enseguida la comparé con la información geológica que contenía la memoria de la computadora. Dicha energía equivalía a 20 terremotos de los más poderosos que habían podido registrarse, en un planeta de tamaño bastante menor al de la Tierra. Conecté inmediatamente la frecuencia general. Todo el mundo, arriba, ahora mismo. Pulsé el botón que abriría la compuerta de aire instalada en el túnel que llevaba desde la administración a la superficie. William, ¿qué diablos? Terremoto. Vamos. ¿De cuánto tiempo dispondríamos? Hilbo y Charlie estaban detrás de mí. El gato, sentado en mi escritorio, se lamía despreocupadamente. Sentí el impulso racional de meterlo dentro de mi traje. Así lo habían llevado desde la nave hasta la base. Pero comprendí que no resistiría más que unos pocos minutos. Pensé también en desintegrarlo con el dedo láser. Pero la puerta ya se había cerrado y trepábamos ya por la escalera de mano. Mientras subía y aun cuando estuve fuera, me persiguió la imagen de aquel animal indefenso, atrapado bajo toneladas de escombros, que moriría lentamente al perderse el aire. ¿Vamos a las trincheras? Dijo Charlie. No sé. Respondí. Nunca he estado en un terremoto. Tal vez las paredes de la trinchera se derrumben sobre nosotros. Me sorprendió la intensa oscuridad que reinaba en la superficie. Ese Doradus se estaba poniendo. Los monitores habían compensado la falta de luz. Un láser enemigo cruzó el claro a nuestra izquierda, dejando una rápida lluvia de chispas al rozar el armazón de un vivaguat. Aún no nos habían visto. Decidimos que estaríamos mejor en las trincheras, y nos acercamos a la más próxima en 3 grandes pasos. Había allí 4 soldados, uno de ellos malherido o muerto. Una vez dentro, gradué mi amplificador de imágenes al logaritmo 2, para inspeccionar a nuestros compañeros. Habíamos tenido suerte. Uno era un lanzador de granadas, además tenían un lanzador de cohetes. Cuando pude descifrar los nombres pintados en los cascos, noté que estábamos en la trinchera de Brill. Aunque ella no había reparado aún en nosotros, estaba en el extremo opuesto, espiando cautamente por el borde, mientras dirigía a 2 brigadas en un movimiento de flanco. Cuando estuvieron a salvo y en posición, volvió a esconder la cabeza, ¿Es usted mayor? En efecto. preguntándome si en esa trinchera habría alguien con ganas de cortarme el cuero cabelludo. ¿Qué es eso del terremoto? Estaba enterada de la destrucción del crucero, pero no de la suerte corrida por el otro vehículo teledirigido. Se lo expliqué en tan pocas palabras como era posible. Nadie ha salido aún de la esclusa. Supongo que habrán ido todos al campo estático. Sí, estaban tan cerca de él como de la superficie. Tal vez algunos no habían tomado en serio mi advertencia y estaban aún abajo. Precisamente cuando sintonizaba la frecuencia general para comprobarlo, estalló el infierno.
La tierra se hundió bajo mis pies y volvió a levantarse, despidiéndonos con tanta fuerza que volamos por el aire, fuera de la trinchera. Subimos lo bastante como para ver las manchas ovales en amarillo y anaranjado brillante, en los cráteres cavados por las bombas nova. Caí de pie, pero el suelo se sacudía de tal forma que era imposible mantenerse erguido. Con un gruñido profundo, que me llegó a través del traje, la zona descubierta bajo la cual estaba nuestra base cayó hacia adentro, desmoronada. Al ceder el suelo, quedó expuesta a una parte del campo estático subterráneo, que se acomodó en el nuevo nivel con soberana gracia. Bien, ya no había gato. Ojalá todos los demás hubieran tenido tiempo y cerebro suficiente como para refugiarse en la cúpula. Una silueta se acercó a tropezones, desde la trinchera más cercana. Reparé con un sobresalto en que no era humana. Dada la poca distancia, mi rayo láser le abrió un agujero directamente en el casco. Dio 2 pasos más y cayó hacia atrás. Otro casco asomó por el borde de la trinchera. Le hice volar la parte superior antes de que pudiera levantar el arma. Mientras tanto, no lograba orientarme. Lo único que permanecía en su sitio era la cúpula estática, pero se la veía igual desde cualquier ángulo. Los láser Vivawatt habían quedado sepultados, pero uno de ellos funcionaba todavía, como un reflector brillante que parpadeara, iluminando una nube arremolinada de rocas hecha polvo. Sin embargo, era obvio que estaba en territorio enemigo. Me lancé hacia la cúpula, cruzando el suelo estremecido. Ningún jefe de pelotón respondía a mi llamada. Todos, con excepción de Brill, estarían probablemente en el interior de la cúpula. Cuando al fin contestaron Hilbow y Charlie, ordené a la primera que entraran en la cúpula y sacaran a todo el mundo de allí. Si la tanda siguiente era también de 128, necesitaríamos mucha gente para rechazar el ataque. Al apagarse los temblores, logré refugiarme en una trinchera amiga. En realidad era de los cocineros, pues sus únicos ocupantes eran Orban y Rutkowski. Parece que se acabó el alambique, recluta. No importa, señor. El hígado necesitaba un descanso. Oí la señal de llamada de Hilbow y establecí contacto con ella. Señor, aquí solo hay 10 personas. El resto no alcanzó a llegar. ¿Se quedaron dentro? Pregunté, pensando que habían tenido tiempo de sobra. No lo sé, señor. No importa. Averigüe cuántos soldados tenemos en total. Volví a probar la frecuencia de los jefes de pelotón, pero seguían en silencio. Los 3 buscamos el fuego láser del enemigo durante un par de minutos, pero no lo había. Probablemente esperaban refuerzos. Hilbow volvió a llamar. Responden solo 53, señor. Tal vez haya algunos sin sentido. Está bien. Que todos permanezcan donde están hasta que... En ese momento apareció la segunda tanda. Los transportes de tropas se lanzaron desde el horizonte con los eyectores apuntados hacia nosotros, desacelerando. ¡Lancen algunos cohetes sobre esos bastardos! Chilló Hilbow, sin dirigirse a nadie en particular. Pero la sacudida había apartado a los soldados de los lanzadores de cohetes. Tampoco había lanzadores de granadas y a esa distancia los láseres de mano no tenían ningún efecto. Los nuevos transportes eran 4 o 5 veces más grandes que los primeros. Uno de ellos aterrizó a 1 kilómetro de nosotros, deteniéndose el tiempo necesario para desembarcar sus tropas. Eran 50, tal vez 64, lo que multiplicado por 8 hacía 512. No habría modo de rechazarlos. Atención todos. Aquí el mayor Mandela. Dije tratando de conservar la voz tranquila. Vamos a retirarnos hacia la cúpula, con rapidez pero en orden. Sé que estamos totalmente dispersos. Quienes pertenezcan al segundo o al cuarto batallón, que permanezcan un minuto en sus puestos disparando para cubrir al resto. Los pelotones primero, tercero y de apoyo retrocedan. Cuando lleguen a la mitad del trayecto, deténganse y cubran al segundo y al cuarto, mientras estos retroceden. Llegarán hasta el borde de la cúpula y volverán a cubrirles mientras ustedes entran. Me había expresado mal al hablar de retirada. Esa palabra no figuraba en el manual. Debí decir acción de repliegue. Hubo mucho más repliegue que acción. 9 o 10 soldados disparaban, mientras el resto huía a toda velocidad. Rutkowski y Orban habían desaparecido. Disparé con cuidado unas cuantas veces, sin grandes resultados. Y después, corrí hacia el otro extremo de la trinchera,
para salir de ella y dirigirme hacia la cúpula. Los taurinos comenzaron a disparar cohetes, pero la mayoría apuntaba demasiado alto. Vi que 2 de los nuestros volaban en pedazos antes de llegar a la mitad del camino. Allí encontré una roca bastante grande tras la cual me escondí. Al echar una mirada descubrí que solo 2 o 3 taurinos estaban lo bastante próximos como para constituir blancos remotamente posibles. Lo mejor sería no atraer innecesariamente la atención sobre mí. Cubrí el resto del trayecto hasta el borde del campo, y me detuve para devolver el fuego. Tras disparar un par de veces noté que no hacía sino exponerme inútilmente, pues hasta donde me alcanzaba la vista había solo una persona en carrera hacia la cúpula. Un cohete pasó tan cerca que pude haberlo tocado. Flexioné las rodillas, tomé impulso y entré en la cúpula en una postura bastante indigna.